Un hombre irremediablemente enfermo decidió luchar por la vida, y su curación fue un milagro. Muy bien, empecemos. No soy fan de las historias tristes. Pero cuando te dicen que estás a punto de irte, y sigues ahí sentado bebiendo té y preguntándote cómo no volverte loco antes de tiempo, te vienen estos pensamientos a la cabeza. Raros. Y tal vez un poco loco. Me lo han diagnosticado. Digamos que no fue feliz, pero tampoco fatal. Al principio, todo estaba bien. Vivía como todo el mundo. Pero un día, algo salió mal. Bueno, ya sabes, cómo pasa. Al principio no prestas atención y de repente empiezas a notar que no puedes subir escaleras sin jadear. Tus brazos no se levantan, tus piernas parecen de algodón. ¿Solo la vejez? No, entonces solo tenía 45 años. Este es el momento. El médico me miró como si ya supiera que le esperaba. Todas sus expresiones, sus gestos, nada que ocultar. En silencio me entregó un papel con el diagnóstico. Ni siquiera leí lo que ponía. Estaba seguro de que todo estaba claro. Es como en una película mala. Vas al médico y te dice que te quedan 2 meses. Escribe el diagnóstico y te quedas ahí como un tonto, pensando, bueno, ¿en serio? Pero sabes, si alguien me hubiera dicho en ese momento que solo era un espantapájaros, habría dicho, no, definitivamente no tengo suerte. Fue entonces cuando me decidí. ¿Y si me muero? Es como ser una estadística en algún informe. Pero, ¿y si lucho? Tal vez funcione. O al menos tenga algo que pueda recordar cuando termine. Es gracioso, ¿no? Realmente pensé que podría luchar contra ello. No creo en los milagros, pero ¿por qué no? A veces pasan cosas extrañas en este mundo que no se pueden explicar. No quiero darle mucha importancia, pero en ese momento sentí miedo. Miedo de no volver a ver las caras de aquellos que son importantes para mí. Miedo de no volver a oír el ruido de la noche fuera de mi ventana, el olor de la lluvia que tanto me gusta. Pero lo que más miedo me daba era darme cuenta de que podría no tener tiempo para hacer algo importante. Curiosamente, ese pensamiento me rondaba la cabeza todo el tiempo. ¿Quizá el miedo es solo una forma de organizar mis últimos pensamientos? Así que, sí, decidí luchar contra él. No fue una decisión heroica. Probablemente fue más como una rabieta. Si no pruebo esto, alguien más decidirá por mí. No sabía qué pasaría después. No tenía planes, ni siquiera estaba preparada para un milagro. Pero había una cosa, aún no estaba preparada para rendirme. Decidí no tratarme como todo el mundo, sino intentar algo propio. Estudié todos los métodos, leí sobre todo. En cada libro, artículo o vídeo, algo me llamaba la atención. Todo parecía imposible, pero al mismo tiempo creía cada vez más que todo es posible si no tienes miedo de seguir adelante. Aunque haya dudas en tu interior. Y sí, claro que hice bromas al respecto. Incluso me reía para mis adentros, como, ¿y si me convierto en el nuevo milagro? Pero realmente quería ver algo más que el aburrido y ordinario, no sorprendente. Así que empecé. No salió como lo había planeado. No pasa nada, no todo lo que esperas que ocurra en la vida sale según lo planeado. De hecho, la mayor parte del tiempo ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Simplemente, no rendirme. Y eso resultó ser un gran paso. Empecé decidiendo no rendirme. Ya sabes, no fue una gran decisión como en las películas. Simplemente me recompuse, dije, sí, voy a luchar, y eso fue todo. No, nada de eso. Fue algo tranquilo, por dentro. No es que creyera inmediatamente que funcionaría. Es solo que, después de ese diagnóstico, me quedó claro que si no me cuidaba, me iba a comer, como mínimo, la inacción. A veces siento que la vida es una gran elección. Te encuentras en una encrucijada y piensas, ¿qué elegir? ¿Seguir adelante a pesar de todo, o rendirte y ser una historia más? Las preguntas son tan sencillas, pero las respuestas son un mar de respuestas. Y cuanto más lo piensas, más parece que no hay una única respuesta correcta. Así que aquí estaba, en un punto en el que no sabía qué hacer. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Porque por mucho que lo intentes, todos tus esfuerzos pueden quedar en nada.
O puede que no. ¿Quién sabe? Es como entrar en una habitación vacía y encender la luz. No sabes si la bombilla se encenderá, pero puedes apagarla. Y esa sensación angustiosa de que no puedes controlar ninguna de tus decisiones hasta obtener la respuesta final, esa es tu vida. Tienes miedo, pero aún tienes esperanza. ¿Qué me impulsaba? No lo sé. ¿El miedo? Sí, miedo a la muerte, definitivamente. Pero más que eso. Empecé a pensar en lo que iba a dejar atrás. No importaba lo que pasara, quería dejar algo atrás, algo pequeño. Todo el mundo tiene la oportunidad de marcar la diferencia. Y de repente me di cuenta de que si yo no luchaba, ¿quién lo haría? ¿Quién iba a salvarme si no era yo misma? A veces creo que es en momentos como este cuando empiezas a ver las cosas de verdad. No ves el milagro. No ves la gloria, el reconocimiento, nada de eso. Ves tu debilidad. Y esa es la peor parte, realmente. No la muerte. No la enfermedad. La debilidad. La sensación de que eres incapaz de cambiar nada, y de que todo lo que has hecho hasta ahora no es más que buscar excusas para tu impotencia. Sí, me di cuenta de que podría no sobrevivir. Me daba cuenta todo el tiempo. Pero he aquí la paradoja. A pesar de todo, de repente me pregunté, ¿y si? ¿Y si, a pesar de la imposibilidad, pudiera cambiar mi destino? ¿Y si, en lugar de esperar el final, actuara y, quién sabe, tal vez algo cambiara? Sí, estaba llena de dudas. Había diferentes voces en mi cabeza. Algunas decían que no tenía sentido, que no hay milagros, que solo soy humana y que en este juego de la vida no voy a salir ganadora. Pero otra voz en mi interior me recordaba, todavía estás vivo, todavía puedes intentarlo, puedes dar un paso en una dirección que ningún hombre ha tomado antes. Esa voz fue mi salvación. Fue entonces cuando empecé a hacer algo. Nada de grandes pasos, nada de cambios épicos. Simplemente empecé a buscar formas de cambiar mi vida, aunque solo fuera un paso. Me olvidé de toda esa palabrería médica. Todo lo que me ofrecían parecía, bueno, no era la respuesta. ¿Píldoras frías? Risas. Empecé a buscar algo que realmente funcionara, que me diera una oportunidad. Pero aquí está la cosa. Empiezas a creer en ese cambio. No en milagros. No en la magia. Sino en algo real. El poder que está dentro de ti. Y de repente, después de un par de semanas, sentí que algo cambiaba. Un cambio pequeño, casi imperceptible. Ningún médico podía explicar por qué. Pero yo estaba mejor. No fue un momento de, oh, soy un superviviente milagroso. No. Simplemente, de repente me sentía mejor. El dolor había desaparecido y empecé a sentir que recuperaba las fuerzas. Y ahí empezaron las verdaderas dudas. Me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una casualidad? ¿O solo casualidad? Pero, ¿cómo distinguir una cosa de la otra cuando tu mundo está completamente destruido y aún no estás preparado para aceptar esa destrucción como un hecho? Ese fue el momento en el que toda mi fe en los milagros empezó a moverse de lado. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo lo que estoy viviendo no es más que otro accidente? ¿Cómo separo el verdadero poder de la casualidad? El problema era que no tenía respuesta a ninguna de estas preguntas. Y, sin embargo, no podía parar. A cada paso en este nuevo mundo, sentía algo que no había sentido antes. Era como si no fuera la única que luchaba, pero había algo invisible conmigo, algo interno que me sujetaba. No quiero ser cursi, pero a veces sentía que acababa de formar parte de algo más grande. No tenía claro qué era, ni por qué sucedía así. ¿Era un milagro? ¿O era solo que finalmente tomé la decisión de luchar? Esa también es una pregunta. Pero de una cosa estoy seguro, estoy vivo y tengo una oportunidad. Como he dicho, empezó con pequeños pasos. Al principio, era casi imperceptible. Llegas a casa, te tumbas en el sofá y sientes un pequeño alivio. Al principio pensé que solo estaba cansado. De los largos días en el hospital, de los médicos, de todos esos procedimientos que eran más una farsa que una cura. Pero cuanto más tiempo pasaba, más notaba cosas extrañas. En primer lugar,
empecé a notar cómo recuperaba fuerzas. Sí, parece que no es para tanto, pero ya sabes lo que es la enfermedad. Cuando te dicen que no tienes mucho tiempo, hasta tú mismo empiezas a pensar que es verdad. Pero empecé a hacer cosas que antes no podía. Me levanté de la cama sin fatiga, sin miedo a desplomarme. Empecé a dormir, plácidamente, como antes, cuando no temía que cada mañana fuera la última. Aún no podía explicarme cómo estaba sucediendo, y mucho menos por qué. Era como ver un milagro que ocurría ante tus ojos, pero no podías creerlo. Había algo inquietante. Los milagros, digamos, no ocurren en la vida real. ¿O es que soy así? Pero aquí está, mi cuerpo empieza a volver a la vida, a una especie de normalidad, y no sé qué hacer al respecto. No voy a mentir, en este punto empecé a preguntarme, tal vez me estoy volviendo loco. Sí, tal vez. No es normal, después de todo, cuando de repente empiezas a sentirte mejor. ¿Quién iba a pensar que una persona enferma se sentiría tan feliz por su estado como para pasear por el apartamento y pensar, ¿soy yo? Sentía como si el mundo a mi alrededor perdiera firmeza, empezara a temblar y a desaparecer, como si estuviera al borde de un precipicio y estuviera a punto de caerme, pero de alguna manera me sostenía. Uno de esos extraños momentos fue cuando el dolor desapareció de repente. Simplemente desapareció. Como si alguien hubiera pulsado un botón y todo se hubiera detenido. Pero no es así como funciona, ¿verdad? Los médicos no podían explicarlo. Seguían diciendo lo mismo, es imposible. Pero para mí, se hizo real. Al principio quería explicarlo como un accidente. Pero no hay accidentes en la vida. Al menos no como yo lo entendía antes. Debería ser feliz, ¿no? Pero cuanto más avanzaba por este camino, más dudas me surgían. ¿De qué se trataba? ¿Un milagro? ¿O era solo mi psique poniendo en marcha algún tipo de mecanismo autoimpuesto para hacerme sentir que aún era capaz de marcar la diferencia? Al fin y al cabo, estoy vivo, no muerto. Pero ahí es donde esa escurridiza línea entre realidad e imaginación empieza a perder su forma. Verás, cuando te encuentras con un milagro, no siempre quieres creer en él. Es como en las películas. El héroe no puede creer en su suerte porque se da cuenta de que no funciona así en la vida real. Así que allí me senté, sola, por la noche, intentando darme cuenta de lo que me estaba pasando. No podía calmarme. Quería decirme a mí mismo que todo había sido una casualidad. Pero cuando te dicen que estás enfermo y de repente empiezas a sentirte normal, algo dentro de ti se niega a verlo como un milagro. Piensas, me estoy volviendo loco. Todo esto es una especie de pesadilla. El cerebro está funcionando demasiado bien y demasiado activamente. Intenté encontrar una explicación, tal vez incluso sabía que no la habría. Pero había algo que me aterrorizaba no ser capaz de detenerlo. ¿Podía controlar lo que estaba ocurriendo o había algo más? ¿Es un milagro o es solo mi psique jugándome una mala pasada? Los médicos seguían mirándome con desconcierto. Sí, no encontraban una explicación. Pero cada visita me hacía sentir más y más vacío. No creían en los milagros. Y empecé a pensar cada vez más que tal vez un milagro era la única explicación para lo que estaba sucediendo. Y sabes, es salvaje. Porque los milagros son siempre algo grande y brillante y te dan respuestas. Y yo no quería esas respuestas. No quería creer en un milagro porque destrozaría lo que sabía del mundo. Y entonces, como suele ocurrir, tuve que intentar reprimir esos pensamientos. No podía permitir que se me metieran en la cabeza creencias fuertes sobre un milagro, porque entonces toda mi realidad se derrumbaría. Y si existe un milagro, ¿cómo percibiré mi vida en el futuro? Y si estoy realmente curada, ¿qué significará eso? Fue un momento en el que intentaba averiguar qué era mejor, creerlo o no creerlo. Era una lucha por el control, por una realidad que empezaba a parecerme extraña. Pero había algo que me hacía seguir adelante. No podía ignorar lo que estaba pasando. Estas rarezas, estas mejoras, seguían sucediendo. Y no importaba lo que pensara, no importaba lo que me dijera a mí mismo, no podía ocultar el hecho de que algo había cambiado. Aquí está la cosa. Cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación, y empiezas a ver resultados que no pueden ser reales,
Algo raro empieza a pasar dentro de ti. Como que no entiendes lo que quieres. Estás seguro de que no estás listo para rendirte, pero aquí están estos primeros signos de mejora que llegan sobre un terreno completamente indefinido que te hacen preguntarte: ¿y si me estoy inventando todo esto? ¿Y si todo es un juego de mi mente? ¿Y si, a pesar de todo, no puedo luchar contra lo que realmente está fuera de control? Podía sentir como mis propias fuerzas empezaban a erosionarse. Parece que las cosas deberían ser más fáciles cuando ves el éxito. Empiezas a luchar y ganas. Pero no aquí. Aquí era diferente. Cada paso era como caminar por arenas movedizas. No sabes qué camino tomar porque ninguno de tus pensamientos te da confianza. No son solo dudas sobre el milagro, son dudas sobre si es siquiera posible ganar. Sí, un milagro puede existir. Pero, ¿y si un milagro no es lo que necesitas? ¿Y si toda esta lucha contigo mismo y con el mundo no es más que una ilusión? ¿Quizás sea mejor aceptarlo? ¿Quizás sea hora de admitir por fin que este camino no era para mí? A menudo pensaba que era hora de dejarlo. Ese era el pensamiento que me venía cada vez más a menudo. Reconocer que no estaba destinada a formar parte de algo más grande, que mis esfuerzos no valían la pena. Temía que si continuaba, perdería aún más. Perder no solo tiempo, sino a mí misma. No estaba preparada para esto. No quería ser alguien que encuentra la fuerza solo para perderla de nuevo. Y ahí empezó la verdadera lucha, no con la enfermedad, sino conmigo misma. Mi cabeza decía una cosa y mi corazón decía otra. Empezaba a ver resultados y no sabía cómo sentirme. Cada día sentía cómo aumentaba la tensión. Por un lado, un cierto incentivo para luchar y, por otro, el deseo de rendirme, de aceptar mi derrota. Da miedo cuando tus sentimientos empiezan a llevarte a lugares donde no puedes saber realmente qué va a pasar a continuación. Y cada día cedía a esa presión. El mundo no espera. Empiezas a escuchar las opiniones de la gente cuyas caras ves a tu alrededor, como si se pusieran de tu parte. Todas esas sugerencias de que necesitas relajarte, de que no todo está en tus manos, suenan a intentos de decirte que no merece la pena luchar. A veces, cuando me levantaba por la mañana, notaba que cada día estaba más cansada. No era un cansancio físico. Era el cansancio de no poder elegir. Y era aterrador. Era como si no hubiera fuerza en el cuerpo, pero al mismo tiempo había una especie de sobrecarga interna. Me daba miedo. Empecé a notar que volvían los mismos síntomas. No podía entender de dónde venía todo. Me faltaba algo y algo dentro de mí empezaba a ceder de nuevo. Estaba volviendo a los pensamientos que antes me atormentaban. ¿Quizás no debería estar luchando? ¿Quizás no se me ha dado este milagro? En ese momento volví a sentir ese dolor familiar, no físico, sino mental. La sensación de que estoy al borde del abismo. No era solo duda. Era miedo. Miedo de que pudiera perder toda esta lucha a pesar del esfuerzo. Miedo a darme cuenta de que el milagro no era mío y de que nadie me salvaría a menos que creyera en mi propio poder. Pero, ¿cómo luchar cuando tu mundo interior empieza a lanzarte estos pensamientos? ¿Y si todo esto no es más que una pérdida de tiempo que me llevará a la decepción? ¿Cómo seguir adelante cuando no puedes ver el final? Empecé a ceder a mi miedo. Era insoportable. El dolor volvía, pero ahora de otra forma, no física. Era el dolor de la duda. A veces, empecé a pensar que todo podía ser una broma en mi cabeza. Quizá no había ninguna mejora. Quizá era yo quien se había autoimpuesto la idea de que sobreviviría. O tal vez me había estancado en una idea y ahora no podía dejarla ir. Pero aquí, en este borde, empezaba a surgir algo más. No sabía qué hacer, pero una pregunta me asaltaba. Si me rendía, ¿qué pasaría después? ¿Viviría más tranquila sabiendo que no había hecho nada, que no lo había intentado? Y aquí es donde tenía que decidir. ¿Sigo renunciando o llego hasta el final a pesar de todos mis miedos y dudas? Aquella noche me di cuenta de que ya no podía rendirme. Las dudas seguían acosándome, pero aún más fuerte era la certeza. Si yo no luchaba, ¿quién lo haría? Pensé que estaba acabado. Pensaba que estaba al límite, que cada paso podía ser el último. Pero cuando estás realmente al límite, cuando sientes que en cualquier momento puedes perderlo todo,
empiezas a ver las cosas de otra manera. El terror desaparece y con él se va el miedo. Y esta increíble sensación de estar libre de miedo fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que el miedo en el que había estado viviendo era solo mi elección. Me había dejado atrapar en esa jaula. Todos vivimos con miedo, de una forma u otra. Acecha dentro de cada uno de nosotros. El miedo a perder, a no lograrlo, a no convertirte en quien quieres ser. Pero mientras estaba allí de pie, agotada, exhausta, con la plena sensación de que no quedaba nada más, de repente me di cuenta. Soy yo quien decide cómo me siento en este momento. Yo elijo lo que viene a continuación. Ningún médico, ningún diagnóstico, ningún dolor puede hacerme desistir a menos que yo misma tome esa decisión. De repente me di cuenta de que toda mi vida, todos estos años esperando que todo se solucionara de alguna manera, era un intento de evitar el miedo, un intento de escapar de la realidad. Pero la realidad era mucho más sencilla de lo que había imaginado. Todo lo que tenía que hacer era tomar una decisión. Continuar la lucha sin volver la vista atrás a las dudas y los miedos. Con cada día, con cada momento de duda de que tal vez no sería capaz de salir adelante, me daba cuenta cada vez más de que no estaba sola en esta lucha. Y entonces, de repente, me di cuenta de que no solo lucho por mí. Estoy luchando por los que me rodean. Por los que siguen creyendo en mí. Por los que no pueden permitirse rendirse porque soy un ejemplo para ellos. Curiosamente, en ese momento lo vi claro. Toda mi vida, incluso mi enfermedad, forma parte de algo más grande. No puedo rendirme porque no se trata solo de mi camino, sino también del suyo. Cuando te das cuenta de que tus acciones afectan a los que amas, de repente hay un poder increíble. Ya no podía pensar solo en mí. Tenía que pensar en aquellos que esperaban más de mí, que tenían esperanzas en mí. Empecé a darme cuenta de la importancia de mi decisión. No era solo una cuestión de cómo debía vivir mi vida. Es una cuestión de cómo existo para los que me rodean. No puedo ser débil si hay gente a mi alrededor que necesita mi coraje. Sabes, en momentos como este, cuando sientes ese peso sobre los hombros, pero se hace más ligero por dentro, te das cuenta, necesitas algo más que ganar. Necesitas encontrar un sentido a lo que te está pasando. Y de repente me di cuenta, esto no es el final. Es el principio de algo nuevo. Siempre estaba buscando un sentido a la vida, intentando encontrar algún tipo de respuesta. Y ahora me di cuenta de que el punto no era ser fuerte siempre. La cuestión era tener la fuerza para no rendirse, incluso cuando parece que todo está perdido. Me puse delante del espejo el día que tomé esa decisión y vi algo nuevo en mí. El dolor que había ignorado durante tanto tiempo no había desaparecido, pero se había convertido en parte de mí. Ya no era un enemigo. Se había convertido en mi maestro. Y ahora me daba cuenta de que mi trabajo no consistía en intentar evitar el dolor, sino en utilizarlo para avanzar. Fue entonces cuando me di cuenta de que si iba a luchar, no iba a hacerlo solo por mí. Voy a luchar por todos aquellos que no pueden permitirse el lujo de rendirse. Por los que algún día puedan ser testigos de este milagro, aunque yo no pueda llamarlo milagro. Fue un momento de catarsis. El momento en que toda esta lucha ya no era solo yo. De repente sentí que todo a mi alrededor cambiaba. Y no fue magia. Fue solo una decisión. Decidí seguir adelante. Y cuando tomé esa decisión, todos los miedos y dudas que me habían estado acosando desaparecieron de alguna manera. El miedo a la muerte, el miedo a no tener tiempo, el miedo a ser débil, todos se disolvieron. Y solo quedó un pensamiento. Si no me rindo, si sigo luchando, seré un ejemplo vivo para los demás. Y ese pensamiento me dio fuerzas. Me di cuenta de que no había nada heroico en esa decisión, pero esa decisión lo tenía todo. Había vida en esa decisión. Mi vida. Y la vida de los que me esperaban. No sabía cómo llamarlo. Simplemente seguía adelante. Mejoras que no podía explicar se producían día a día. Al principio eran cambios pequeños, casi imperceptibles, que podía atribuir fácilmente al azar o algún proceso fisiológico que lleva su tiempo. Pero cuantos más días pasaban, más claro tenía que no se trataba solo de recuperación. En primer lugar, me di cuenta de que podía hacer cosas que antes me parecían imposibles. Cosas elementales como subir escaleras sin que me faltara el aire,
respirar sin dolor en el pecho, dormir lo suficiente sin sentir que me despertaba cada mañana con una pesadez en la cabeza y en el cuerpo. Es extraño. Inexplicable. Y aunque estaba agradecida de poder experimentar esto, había una pregunta que me rondaba por dentro todo el tiempo. ¿Por qué está pasando esto? Ya sabes cómo es cuando algo bueno sucede en la vida, pero todavía lo cuestionas. No puedes seguir adelante y creerlo. Es como si alguien no dejara de explicarte que los milagros no ocurren, y de repente te encuentras en medio de algo que no puedes llamar otra cosa que milagro. No puedo decir que fuera feliz. La felicidad no tiene cabida aquí. Más bien sentí ansiedad. Ansiedad porque en cada momento de esta mejoría había un misterio que no podía descifrar. Los médicos, por supuesto, no podían entender lo que me estaba pasando. Observaban mis resultados, pero sus ojos estaban cada vez más preocupados. Definitivamente, esto no entraba en el ámbito de sus conocimientos. Las pruebas habituales mostraban un resultado y yo empezaba a sentirme completamente diferente. Y entonces empezó a ocurrir lo más extraño. Empecé a notar cómo la gente a mi alrededor empezaba a tratarme de forma diferente. Empecé a ver admiración, asombro en los ojos de quienes me conocían antes de la enfermedad. Pero no admiración por haber vencido a la enfermedad. Había algo, una corazonada en sus miradas. No me lo decían, pero me di cuenta de que pensaban que era algo más que suerte. Y en algún momento me di cuenta, era un milagro para ellos. Pero, ¿es un milagro para mí? Encontré mi sentido. El proceso de recuperación fue largo, pero no de la forma que yo había imaginado. De hecho, cuando tu cuerpo te devuelve la energía, no es un momento de victoria. No es un sonoro hurra. Es una victoria silenciosa y quizá la más significativa, sobre la que nadie grita. Volví a caminar por la calle, a trabajar, a conocer gente. Todo estaba volviendo, pero con una gran diferencia. Ya no era la persona que era antes de la enfermedad. Fue como un segundo aliento, pero no para volver a mi antigua vida. Fue como un renacimiento, no un renacimiento físico, sino un renacimiento interior. Y ahí empezó a ocurrir algo extraño. Cuando echaba la vista atrás a todo lo que me había pasado, no podía evitar preguntarme, ¿por qué? Pero cuanto más intentaba comprender, más clara me quedaba una cosa, no podía volver a esas viejas preguntas. Mi antigua visión de la vida, de la muerte, de los milagros, de todo lo que antes había considerado importante, de repente dejó de tener importancia. Lo único que sabía con certeza era que estaba vivo. Y eso era suficiente. Me di cuenta de que un milagro no necesita explicación. Simplemente es. Y a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos por encontrar respuestas, tienes que aprender a dejarlo ir. No lo cuestioné más. Acepté este momento como lo que era, y ese fue el verdadero regalo. No importaba si era un milagro o si simplemente era capaz de encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Lo que importaba era que estaba aquí, que estaba experimentando, que era capaz de ver un nuevo día. Mucha gente intentó convencerme de que era un milagro. Pero yo ya no necesitaba eso. No quería buscar una razón y una explicación porque eso destruiría la tranquilidad que había encontrado. Después de todo, en algún momento te das cuenta de que no todo en la vida necesita una explicación. Hay cosas que existen simplemente porque existen. Y eso no requiere pruebas. Decir adiós al pasado no fue doloroso, sino más bien liberador. Me despedía no de la enfermedad en sí, sino de los miedos y las dudas que me mantenían cautiva. Me despedía de esos momentos de desesperación en los que creía que todo estaba perdido. Me despedía de lo que una vez me pareció real, pero que ahora era solo un recuerdo. Y ahora, de pie en esta nueva frontera, no buscaba fuerzas para luchar. Ya no quería demostrar nada. Solo quería ser. Y eso era mucho más importante. Aprendí a no tener miedo a la muerte porque me di cuenta, todos nos iremos en algún momento. Pero lo que importa es cómo vivimos estos momentos que nos regala la vida. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, te das cuenta de que el milagro no es algo que tengas que buscar. Ya está ahí en ti, en cada momento de tu vida. Ya no me pregunto si es un milagro. Hay un poder inherente en darte cuenta de que estás vivo y no tenerle miedo. Me di cuenta de que todas mis experiencias anteriores no eran pasos vacíos.
Era un viaje que me llevaba a lo más importante, la capacidad de vivir y aceptar. Y pasara lo que pasara, lo importante era que estaba dispuesta a seguir adelante. Ahora que lo recuerdo todo, me doy cuenta de una cosa: estoy agradecida. Estoy agradecido por cada día, por cada momento que me han regalado. Y si es un milagro, no solo me ocurrió a mí. Nos ocurre a todos cuando empezamos a apreciar lo que tenemos. No puedo decir que tenga todas las respuestas, pero sé que no necesito buscarlas. Lo único que necesito es vivir. Y agradecer cada día. A veces en la vida nos encontramos con momentos que nos cambian, pero a pesar de ello, no podemos entender del todo qué ocurrió exactamente. ¿Podría haber sido un milagro? ¿O fue solo una casualidad que experimenté porque aprendí a creer que todo es posible? Nunca encontré la respuesta a esa pregunta. Y probablemente no la encuentre. Y quizá no importe. Milagro o casualidad son las preguntas que nos asaltan a muchos cuando nos encontramos con algo incomprensible y significativo. Siempre buscamos una explicación, una causa, porque así es más fácil. Necesitamos organizarlo todo para que resulte lógico y claro. Pero me he dado cuenta de que a veces las respuestas no son importantes. Lo que importa es que estoy vivo. Y eso me da una oportunidad, la oportunidad de cambiar mi vida, la oportunidad de empezar de nuevo. Y es esa oportunidad, ese momento en el que te das cuenta de que tu vida aún no está completa, lo que te da fuerzas para seguir adelante. Los momentos inexplicables de la vida no son solo milagros, sino también desafíos. Nos hacen reflexionar sobre la muerte y la vida, sobre lo que dejamos atrás y lo que tal vez nunca lleguemos a comprender. Y quizá eso esté bien. Tal vez nuestra tarea no sea entender lo que nos ha pasado, sino utilizar este momento para cambiar, para encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de todas las preguntas, a pesar de todas las dudas. La vida está llena de misterios, y tanto la muerte como la vida están llenas de preguntas sin respuestas claras. Pero quizá esa sea la cuestión. No vivimos para resolver todos los enigmas, sino para aprovechar cada momento, cada aliento, para crear nuestra propia historia. Y quizá al final de esa historia, cuando todo haya terminado, no tengamos respuesta. Y eso será suficiente. ¿Así que tal vez hubo un milagro? ¿Tal vez fue solo una casualidad? No lo sé. Pero una cosa que sí sé es que estoy vivo. Y es mi milagro el que permanece en cada día, en cada paso adelante.